Sería bueno como para tenerlas ahí y poder consultar permanentemente en caso de algunas dudas o algo. Listo. Y ya está ahí, ya se inició la grabación. Entonces, cuando tenga la grabación, se las compartiré vía correo electrónico. Bueno, Gracias. Listo, gracias. como les venía explicando, las salas, es importante que ustedes hagan el levantamiento de información para hacer, pues ya plasmar las salas como tal en el aplicativo Dinámica Gerencial. Bueno, estas sí son importantes que se creen. Luego, más adelante, tenemos los motivos de cancelación. Esto me va a permitir cancelar un procedimiento quirúrgico por alguna eventualidad. Puede ser administrativa, puede ser médica, puede ser del paciente. Esto va a ser el insumo para yo poder cancelar la cirugía y luego identificar por qué el paciente la canceló. Entonces, estos también son importantes que ustedes los creen y se plasmen aquí en Dinámica. ¿Listo? Esto que está acá es una empresa de pruebas, es un ejemplo de cómo se debería alimentar el módulo. Bueno, la siguiente opción, esto es lo que les estoy mostrando, solamente la parametrización del módulo de programación de cirugías. ¿Listo? En la pestaña eventos, esta pestaña está destinada para que aquí se creen diferentes eventos que suceden al interior del quirófano y llevar una trazabilidad del procedimiento quirúrgico. Me explico. Aquí en eventos se puede crear llegada del paciente, ingreso del paciente a sala de cirugía, aplicación de anestesia por parte del personal médico. ¿Sí? Es como toda la trazabilidad que puede tener el paciente al interior del quirófano que se definen en estos eventos para después asociarlos a la cirugía y que quede una trazabilidad de todos los procesos que se le hicieron o intervenciones que se le hicieron al interior del quirófano. Aquí no va el procedimiento quirúrgico, es como todas las actividades que se realizan al interior del quirófano. ¿Listo? No sé si esto quedó claro. Sí, Eso o queda sea, como, perdón, Doc, sigue. dale, dale, sigue, sigue. Ok, esto queda como para seleccionar, o sea, como digamos, ante, pues valga la redundancia, cualquier evento que se presente, entonces digamos código azul. Entonces yo selecciono ahí y me despliega otra información diferente o es únicamente como para que quede registrada la novedad. Igual acá la parte de anestesia, entonces inicio de anestesia, pero pues digamos que, o sea, como dentro de todo el proceso de anestesia, ahí creo que esa parte no la muestras en el siguiente que dice anestesia, pero entonces no sé cómo sería el uso de este botoncito puntual. Bueno, esto es un listado, ¿sí? Que relacionas después en el procedimiento quirúrgico que se le realiza al paciente. Esto ya te lo muestro cómo quedaría. Esto es solamente creación de información. Este listado de eventos no es obligatorio. Tú puedes realizar o pueden allá en la clínica realizar procedimientos quirúrgicos sin necesidad de crear los eventos. ¿Para qué se usan? Para llevar una trazabilidad de lo que se le realizó al paciente al interior del quirófano, como un histórico, ¿sí? Es solamente para eso. Él exige un código y un nombre. ¿Listo? Ya lo vemos más adelante, cómo se asocian los eventos al procedimiento quirúrgico. Bueno, continuando, vamos a verificar los tipos de anestesia. Aquí vamos a crear los tipos de anestesia. ¿Listo? Entonces acá, a manera de ejemplo, tenemos general, regional, peridural, raquidia, bloqueo local y sedación. Entonces, algo muy similar a lo que tienen que crear allá. Importante, que aquí ya se empiezan a involucrar otras áreas para crear los tipos de anestesia que son obligatorios para poder agendar una cirugía. Previamente, el área de farmacia, el área de inventarios, tiene que crear los productos. ¿Por qué? Porque al momento de yo crear los tipos de anestesia, debo relacionar los productos que están involucrados al tipo de anestesia. ¿Listo? Este proceso de creación de productos está iniciando hasta ahora. Ya se tuvo una sesión con él explicando cuáles eran los entregables que tenía que hacer. Pero a hoy, si quisieran iniciar con el módulo lo más pronto posible, se requiere de esta información cargada. ¿Listo? Entonces ahí, por si quieren ir tomando nota de lo que necesitan obligatoriamente, que no corresponde a ustedes, que depende de otras áreas, serían los productos que se manejen en la institución. ¿Por qué dependen de ellos? Porque eso tiene una información específica, tiene
una información que solamente conoce el químico farmacéutico de la institución. Entonces, por eso se tiene que cargar primero esta información para poder iniciar con el módulo. ¿Clara esta parte de anestesia? Ahí en esos productos él debe relacionar como puntualmente los medicamentos, los insumos, cada cosa que se vaya a utilizar por cada tipo de anestesia a Es correcto, administrar, ¿sí? es O sea, correcto, como así un es. paquete, digamos. Así es, como un paquete. Como este que está aquí, el ejemplo, no sé si está muy alejado de la realidad, pero está como a manera de ejemplo. ¿Y eso es con fines de que de cobro por cada procedimiento o por Sí, qué se realiza eso sí, así? es con fines de cobro más adelante. Ok, gracias. Una pregunta, ¿ustedes no tienen como el listado de que nos sirva de referencia para ver qué tantos insumos y medicamentos tiene? Que tengan ustedes como que tengamos nosotros esa opción. Bueno, lo que pasa es que como eso Yo sé que es es propio de cada institución, pero exacto, sí, como una sí. referencia. Esta que es como la empresa que nosotros usamos de ejemplo. Por ejemplo, si yo verifico esta que dice Raquidia, solamente tiene 2 productos, ¿sí? Puede que en otra institución manejen 2, 3, uno solo. Eso depende mucho de la institución, entonces sí varía mucho la información que podamos enviar porque depende mucho de la institución cómo le da el manejo. Que si quieres que te enviamos los tipos de anestesia y los productos que tiene, se pueden enviar de esta empresa de pruebas que tenemos acá. Claro que sí. Pero pues ya es revisión que tienen que hacer para determinar qué productos se van a implementar. Bueno, Sí, correcto. Sí, aquí haríamos la revisión, pero sí nos serviría que nos enviaran una lista inicial de lo que tengan en cada tipo de anestesia, ¿no? Por favor. listo. Claro que sí. Ya lo estoy aquí anotando para posterior a que finalice la reunión enviarle esa información. Ok, gracias. ¿A qué correo se podría enviar? Para anotando acá. Al de dirección general, @clinicamodelia.servimedips.com. ¿Así? Sí, Edición aquí general. general, sí. Listo. Entonces, quedo con el compromiso de enviarles esta información una vez finalicemos con la sesión. Ok, gracias. Continuando en el módulo de programación de cirugías, vamos a verificar la opción de programación de turnos. Acá la idea es crear los turnos en donde se van a realizar procedimientos quirúrgicos. A manera de ejemplo, acá tenemos 3 turnos. Un turno que va de 7 a 1 p.m., denominado turno de la mañana. Un turno tarde que va de 1 de la tarde a 7 de la noche. Y por último, un turno noche que va de 7 de la noche a 7 de la mañana. Se puede también manejar un turno general de 24 horas. Eso también depende de cómo lo va a manejar la institución. ¿Listo? Si Ok. tenemos 3 turnos creados, entonces después al médico o al personal asistencial que está en el quirófano le tengo que asociar los turnos dependiendo de los horarios que va a manejar. Entonces acá creamos los turnos y definimos el rango de horas que va a durar el turno. Como les digo, puedo crear un turno único de 24 horas para mayor facilidad o diferenciar los turnos en diferentes horarios para posteriormente asociarlos. ¿Alguna pregunta aquí con esto, en este listado de turnos? No, no, simplemente esa cantidad de horarios los cuadra, los organiza uno, ¿no? Exacto, sí, sí. Si ustedes Ok, quieren dejar turno único, se deja un solo turno y ya se le asocia al personal. no, solo vamos a tener 2 turnos nomás. Listo, perfecto. Entonces, ok. Listo. Para que el módulo pueda funcionar, importante la siguiente opción. Está en archivos del módulo de programación de cirugías, en programación de turnos, que es lo que les estoy mostrando acá.
Hay dos pestañas, listado de turnos, donde creo los turnos, y otra pestaña que es la asignación de turnos. Primero, para poder ver el personal aquí, inicialmente el área de sistemas tiene que crear los usuarios que van a poder ingresar a dinámica gerencial. Luego, el personal asistencial, definir quién es, tiene que crear el personal médico. Estoy hablando de crear toda la información jurídica del médico, crear toda la información de pues, la especialidad que tiene el médico, la tarjeta profesional, para poderlo ver acá reflejado. Si no está el médico creado, si no tengo el usuario creado, no puedo hacer el proceso de asignación de cirugías. Bueno, entonces esto es un proceso que es obligatorio, que se tiene que hacer y que se tiene que empezar a levantar esa información. En reuniones previas que hemos tenido, ya se está levantando la información de los usuarios y de los medios, pero hasta que no se entregue de manera formal, no se puede cargar esa información en dinámica. Y hasta que eso no se cargue, no podrían tampoco iniciar con el módulo de programación de cirugías, porque no podría asociarle los turnos a ningún personal médico. Aquí estamos hablando de especialistas, médico, cirujano, anestesiólogo, circulantes, instrumentadores, enfermeras, ¿sí? Si eso no está, no se podría iniciar. Y es algo que no depende de el área de programación de cirugía, sino que pues depende de otras áreas. Pero si no está, no podrían iniciar. Bueno, O sea, con este cuadro actualizado me va a permitir saber, no sé, a las 8 de la mañana, el 26 de mayo, la sala número 1 estuvo tal jefe, tal auxiliar, tal circulante, tal anestesiólogo, como el equipo quirúrgico que yo tuve así por cada procedimiento, lo relaciono así uno a uno. sí, pues aquí es solamente la asignación de turnos para que posteriormente los asocies en los eventos de la cirugía. Entonces, vas a poder tener esa información a la mano, identificar, por ejemplo, en las cirugías que se realizaron hoy, cuál fue el personal involucrado y Pero quiénes digamos, para estuvieron. los casos en que, no sé, Paula Gualteros era del turno de la mañana, pero resulta que ese día cambió y estuvo en la tarde, aquí siempre me va a aparecer la mañana o me va a poder aparecer la opción de que yo pueda programar esa persona ese día puntualmente que estuvo en otra jornada. Sí, bueno, normalmente se les asignan los turnos que ustedes creen de manera general, porque si no tendrás que estar asignando y quitando turnos, si lo quieres llevar así. Pero en dinámica hay algo que se llama reportes generados. Esos reportes generados le permiten a todas las instituciones crear informes con información específica. Entonces, más adelante, cuando se hace el proceso de cumplimiento de la cirugía, es opcional asociar el personal que estuvo involucrado. Por defecto, yo tengo el médico cirujano y el personal de enfermería y la instrumentadora quirúrgica. Pero si hay personal adicional involucrado, yo lo puedo asociar para identificar cuál fue la persona que estuvo en esa cirugía específicamente con cierto paciente. Y Aquí hay chance solamente la que eso asociación no de sea turnos. opcional. O sea, Eh, que sea siempre obligatorio porque de pronto, digamos, no sé, para la trazabilidad de algún evento, ponle tú una infección, alguna cosa, sí es importante pues conocer cuáles son los miembros. Y lo que te digo, sí, puede cambiar dependiendo pues del turno que haya venido, que si bien hay definición de una mañana y una tarde, pues ellos pueden cambiar ocasionalmente el sí, turno para nosotros dejarlo siempre sí o sí obligatorio ese diligenciamiento. sí. Bueno, actualmente está opcional. Sin embargo, como les dije al inicio de la sesión, esta como no es la capacitación ya formal, sino solamente la socialización del módulo, podemos revisarlo cuando ya estemos haciendo la socialización y la capacitación formal de opción por opción para establecer y definir el proceso que se va a implementar en la institución. Ahí lo podríamos trabajar. Ah, ok, vale, gracias. ¿Listo? ¿Alguna otra pregunta con la programación de turnos? No, de mi parte no. Listo. Solamente recordar y dejar claro que se requiere el levantamiento de información de los médicos y de los usuarios para que ingresen al aplicativo. Y perdón, una sí, qué pena. Y puede ser progresivo, es decir, si yo voy a abrir solo una sala o dos salas, pues solo voy a tener la información de dos y luego Exacto. posteriormente abro la tercera, la cuarta, la quinta, etcétera. Sí, señor. Entonces pueden crear más información
a lo largo del tiempo. No es que ya lo que se creó acá ya no se puede cambiar o no se puede agregar más información. No, ustedes pueden seguir agregando información. Claro que sí. Ok. Y por último, en la configuración como tal del módulo, tenemos algo que se llama plantillas de carro quirúrgico. Estas plantillas de carro quirúrgico, si bien no dependen directamente del área de programación de cirugías, están allí para llevar una trazabilidad de los productos que se usan en cada cirugía. Ejemplo, no sé qué cirugías van a ofertar en la clínica. ¿Alguna cirugía que se vaya a realizar en la clínica? Como un ejemplo. No sé cuál podríamos dejar. Espérame a ver cuáles salen acá, como alguna de ortopedia normalita, no sé si reemplazos articulares se van a manejar, no sé. Bueno, un ejemplo bueno, es que lo que pasa es que con ortopedia el inventario pues, del material de osteosíntesis, no sé si lo manejarán ustedes o lo manejará la casa comercial. Bueno, eso ya lo vemos más adelante. Vamos a poner un ejemplo que es el procedimiento un ejemplo, apendicectomía. Si no la van a realizar, es solo manera de ejemplo. Yo aquí creo mi plantilla, ¿cierto? Y asocio unos productos. Esos productos son los que voy a implementar en la cirugía o el estimado de los que voy a usar en la cirugía. Por la naturaleza de algunos procedimientos quirúrgicos hay materiales que se comparten. Entonces la idea de esta opción es crear esas plantillas generales para los diferentes procedimientos que ustedes vayan a realizar. No es necesario que creen plantillas por cada procedimiento que ustedes realicen, sino que, como les digo, hay situaciones en donde algunos productos, algunos insumos se comparten en varias cirugías y se crea un carro o una plantilla general. ¿Para qué? Para que cuando se agende una cirugía, el área de farmacia les despache los productos que ustedes relacionan acá y en cirugía tengan esa información y tengan esos insumos para tanto aplicárselos al paciente y consumirlos en el aplicativo para que al final genere la factura con todos esos suministros que ustedes usaron allí. No sé si es clara ahí la aclaración o no es clara. O sea, se puede grabar una plantilla general para procedimientos. Sí, señor, eso depende mucho de la cirugía. Sí, hay cirugías que comparten los materiales, hay otras que no los comparten, entonces la idea es crear esas plantillas a nivel general, si ustedes lo quieren, o ya definir si esas plantillas las crean de manera específica por cada procedimiento. Eso es algo que ustedes definen, cómo quieren trabajar. Ujú. ¿Listo? Pero ¿qué necesito o qué necesitan ustedes para poder crear estas plantillas? Que el área de farmacia cree los productos en el módulo de ellos. Porque si ustedes no, o sea, si no tienen esa información, no podrían crear las plantillas de los carros. Entonces ahí también, si quieren tomar nota de lo que les hace falta, pues ya inicialmente cuando abarcamos el tema de anestesias, les mencioné que era necesario la creación de productos. Aquí en las plantillas de carro quirúrgico también se necesita la creación de productos por el área de farmacia. ¿Alguna duda adicional acá? Ok. No, ninguna. Listo. Bueno, como ven aquí está bien el módulo de programación de cirugías y todos los módulos, casi que en todos los diferentes módulos vamos a encontrar estas 4 carpeticas. Archivos, lo que les acabo de explicar, que son como los parámetros generales para que el módulo funcione. Procesos, ya relaciono directamente todo lo que creé acá de parámetros generales para ejecutar ya cirugías, que ya es donde lo vamos a revisar. Informes, acá tenemos pues una serie de informes que son los que trae de base el aplicativo. Si hay informes que no traen una información
específica o no se muestra, se pueden construir reportes adicionales para que muestren esa información que ustedes necesitan ver. Pero pues con el al pasar de los días se van a dar cuenta que traen los informes y seguramente vamos a empezar a implementar los reportes generados, que son los que están acá y se construyen por el área de sistemas. ¿Listo? Y por último, utilidades, que son unos parámetros generales que se le dan al módulo. Aquí en parámetros generales estamos hablando de si quiero generar suministro a paciente de manera automática, o sea, es que coja la plantilla del carro quirúrgico y genere ese suministro a paciente para podérselo curar más adelante a la EPS. Urgencias, pues ustedes no manejan, entonces acá pues, no sería necesario. Tenemos parámetros para que las cirugías que no se realizaron se incumplan después de pasar ciertos días. Cuando la cirugía se realiza en el aplicativo se marca y queda como cumplida, no tienen que ir a hacer el cumplimiento manualmente. Entonces acá puedo incumplir esas citas para generación de indicadores, generación de informes que se adapten a la institución. Y estos parámetros pues ya los veremos más a detalle cuando iniciemos el proceso de capacitación. Bueno, como ya tengo esta información cargada en esta empresa de pruebas, toda la información de la carpeta de archivos, ya puedo generar el agendamiento de una programación de cirugía. Entonces, para hacer el agendamiento, le doy clic a esta opción y me va a abrir este tablero que es un panel con las horas del día. ¿Sí? Y él me va a ubicar esta línea indicándome cuál es la hora actual. Aquí podemos ver que son las 10:30 aproximadamente. Entonces, si lo verifico con la hora del computador, son las 10:27. No puedo agendar cirugías antes de la hora actual, sino solamente hacia futuro para poder agendar esas cirugías. ¿Listo? Acá por este lado tenemos una cuadrícula de fechas para ubicar la fecha en la cual quiero agendar la cirugía y separar el espacio de la sala. Entonces aquí estoy ubicado por defecto en el día 26 de mayo del 2025 y por defecto estoy seleccionando esta sala de cirugía. Yo aquí puedo seleccionar varias salas de cirugía para tener una visual de qué procedimientos quirúrgicos están agendados en cada una de las salas de cirugía y poder agendar dependiendo la franja horaria que tenga disponible. ¿Listo? ¿Alguna pregunta aquí con esto que les acabo de explicar? Pues se me permite hacer o sea, digamos, esa programación de ahí en adelante sin ningún límite. Sí, sin ningún límite. Hacia atrás no te permite, por lo que ya no se puede agendar esa cirugía. O sea, se podría, pero pues es con otra funcionalidad aparte, que son cirugías de tipo de urgencia, que a veces, pues por la misma naturaleza de las urgencias, no es posible separar ese espacio acá. Entonces, digamos que sería como la única condición para que tú puedas, por ejemplo, agendar una cirugía a las 9 de la mañana, pues siendo las 10 de la mañana. ¿Listo? Ok, pregunta, para el tema de salas de endoscopia, ¿la programación de los procedimientos funciona igual que este módulo de cirugía? Sí, digamos que ustedes pueden, eso es un procedimiento no curento, ¿verdad? O usan, pues, anestesia y esas cosas. Sedación de pronto. Sedación. Ustedes pueden manejarlo por este lado, pueden crear una sala que sea para esos procedimientos y en esa sala solamente se agendan esos tipos de procedimiento, que es como lo que estás viendo acá. Aquí mira que tenemos hemodinamia, tenemos sala de partos, por acá tenemos sala de urgencias, tenemos sala gastro, ginecología, salas para quimioterapias, ¿sí? Eso ya va mucho en el proceso que quieran implementar allí. ¿Listo? Ok, Bueno, entonces yo voy a agendar una cirugía para hoy 26 de mayo a las 11 de la mañana. En este panel tengo 5 salas de cirugía. Entonces yo me voy a ubicar en la sala de cirugía que quiero agendar la cirugía. Entonces para el ejemplo voy a hacer en la sala 401, que es esta sala de color verde. Entonces ubico la franja horaria 11 de la mañana y le doy doble clic. Y el sistema me va a cargar esta ventana, esta pantalla para poder ingresar esa información. Entonces, inicialmente me muestra que es una cirugía de tipo programada, que la fecha de solicitud se está haciendo a esta hora
y que la voy a agendar en la sala de cirugía 401. ¿Listo? Por defecto, como yo seleccioné a las 11 de la mañana, le estoy indicando al sistema que la hora de inicio del procedimiento quirúrgico es a las 11 de la mañana y que va a tener una duración en horas de X tiempo. Ese tiempo ustedes lo definen en este tablero. Entonces yo pongo que va a durar 20, estos son 20 minutos, estos dos primeros dígitos corresponden a horas y estos dos dígitos corresponden a minutos. Pues para el ejemplo les voy a poner 20 minutos para que él separe esa franja horaria en esa sala de cirugía. Por defecto, el sistema calcula la fecha de finalización del procedimiento quirúrgico. Es decir, lo postula automáticamente dependiendo de la fecha de inicio y la duración de la cirugía. ¿Listo? Luego me va a pedir el paciente. Y aquí, pues es otra información adicional que hoy no se tiene y es necesario implementarla en el aplicativo para que puedan hacer la programación de estas cirugías. Y es cargar esa base de datos de pacientes que más o menos están en 23.000 pacientes, que son pues los del FOMAG. Obviamente, cuando ustedes se abran al público, que es lo que tengo entendido, pues pueden hacer la creación de esos pacientes. ¿Quién hace esa creación de pacientes? Normalmente lo crea el área de admisiones. ¿Sí? Entonces, si no hay pacientes, ustedes no pueden utilizar el módulo porque pues no hay a quien agendarle esas cirugías. Una pregunta, la idea es que se preste también la atención a paciente particular. O sea, en el momento en que el paciente viene a la cita, admisiones lo crearía y ya automáticamente me saldría guardado acá, cosa Sí, tal que yo le quiera programar el procedimiento quirúrgico, ya me sale acá una vez lo haya creado admisiones por consulta, ¿sí? así es, sí. Igual, eso pues depende también del proceso que se vaya a implementar. Si se define que el área de admisiones es la única que puede crear pacientes, entonces primero va al área de admisiones, crean allá el paciente y luego va a hacer la programación de la cirugía. Pero si se define que el área de programación también va a crear los pacientes, lo puede hacer a través de este botón más. Todos estos botones que estén a lo largo del aplicativo con este símbolo de más o el símbolo de cruz es porque se puede hacer la creación directamente desde esa opción. Entonces, si el paciente no está creado, tú le das clic acá y vas a poder pues, crear el paciente como tal. Sí, pero como te digo, eso depende del proceso que se vaya a implementar, que pues ya lo veremos más adelante. Bueno, Ok, gracias. Ok. entonces tenemos el paciente, puedo identificar pues cuántos años tiene, el sexo del paciente y el teléfono asociado al paciente. Puedo incluir, no es obligatorio, el peso y la talla para generación de informes. Esto no, como tal, no hace ninguna interfaz, no hace ningún cálculo, solamente es informativo. ¿Listo? Continuando, también obligatorio lo que vamos a ver de aquí en adelante, que tampoco depende del área de programación de cirugías. Inicialmente es el área de servicio que solicita. Entonces, depende del servicio donde venga el paciente, es necesario la creación de un área de servicio. ¿Quién crea estas áreas de servicio? Contabilidad. ¿Por qué contabilidad? Porque el aplicativo Dinámica Gerencial está interfazado con muchos módulos. Es decir, que cada vez que se vaya ejecutando una cirugía, la institución va a saber cuánto le cuesta sin necesidad de cerrar la factura. ¿Sí? Si ustedes generan la cirugía y la cumplen, el sistema genera unas órdenes que le permiten al área de contabilidad pues saber cuánto se está vendiendo día a día. ¿Listo? Entonces, por eso es que tenemos esta información acá. Área de servicio solicita, las crea el área de contabilidad. Ya se hizo una sesión con ella pues está haciendo el levantamiento de información para crear las áreas de servicio en la institución, incluyendo las de la clínica. A su vez, los centros de atención. Como ustedes tienen varios centros de atención, se tienen que crear esos centros de atención para poderlos incluir y pues de una manera u otra identificar en dónde se va a hacer la cirugía. Si solamente se van a hacer en la clínica, entonces acá siempre van a seleccionar la clínica. ¿Listo? Para hacer la creación de ese centro de atención se necesita pues identificar cuál es el código de habilitación que tienen y plasmarlo en el aplicativo. Ese es el centro de atención que solicita el procedimiento quirúrgico, ¿sí? Ese centro de atención es donde se va a realizar la cirugía. Donde se Ah, ok. solicita, va aquí en área de servicio solicita.
lo Ok, que me o dice la sea, por contadora, ejemplo, no sé, me lo ¿sí? invento, que digamos que lo solicita un coloproctólogo y el coloproctólogo está atendiendo en la sede norte. Entonces, en área de servicio que solicita iría la sede norte La y sede en norte. centro de atención siempre la clínica, que es donde se va a ejecutar el Siempre la procedimiento clínica, que quirúrgico. es donde va a ejecutar. Sí, señor, Ok. así es. Listo. Por otro lado, el médico. Acá el médico es importante porque es el médico que yo le asocio a la cirugía. Mira que aquí en médicos está vacío. Aquí en esta pestaña de médicos no tengo ningún registro. Voy a asociar un médico que tiene que tener previamente el turno. Si no tiene turno, pues no lo puedo asignar. Mira que sale un mensaje en rojo indicando que no se puede porque no tiene un turno asignado. Voy a buscar aquí uno, a ver cuál puede tener turnos. Eh, esta, Salcedo Garnica, solo para el ejemplo. A ver. Vamos por acá más médicos. Listo. Este paciente ya tiene, este médico pues tiene un turno asociado y le puedo como tal agendar la cirugía de este médico. Y en médicos, por defecto, él postula esa persona o ese médico que va a realizar el procedimiento quirúrgico. Importante pues que estén los médicos creados para poder hacer este proceso de agendamiento. Bueno, Ese es solo el médico, el especialista, digamos, que va a hacer el procedimiento. el procedimiento, sí. Ya los demás los podemos asociar, pero ya te explico en dónde. Este es Ok. como el médico cirujano principal. Área de servicio solicita, vamos a poner aquí misiones y centro de atención clínica de cierre. Luego tenemos por acá otra información que es el ingreso. Ustedes pueden hacer el proceso de agendamiento de cirugías sin necesidad del ingreso. El ingreso es el consecutivo o la admisión que hace admisiones para poder atender al paciente. En el ejemplo que ponías inicialmente, si el paciente lo atendieron en la sede norte, el paciente puede hacer el proceso de agendamiento de la cirugía sin necesidad de tener el ingreso o de haber pasado por admisiones. Pero cuando sea el día de la cirugía, es obligatorio que pase por el área de admisiones para que puedan atenderlo en, pues hacer la historia clínica. Bueno, O sea, en ese ahí, ingreso que registro. ese ingreso es un consecutivo que te da admisiones, el módulo de admisiones. ¿Sí? El ingreso en dinámica es el, la llave con la cual todos pueden atender al paciente sin necesidad de confundirse. ¿Sí? Prevalece más el ingreso que el documento del paciente, que es un O sea, como consecutivo que un número asigna, de un episodio de atención, de sí, algo un así. episodio de atención, sí, Ok. un evento que se le va a realizar al paciente. En dinámica se llama ingreso. Un paciente puede tener muchos ingresos en muchas sedes. ¿Listo? Solo que casi le asignas un ingreso en especial, entonces sobre ese ingreso es que tienen que hacer la evolución, tienen que hacer la cirugía, tienen que hacer las notas. ¿Sí? Si lo dejas hacia abierto, entonces admisiones abre el ingreso y relaciona la programación de cirugía. Pero pues eso depende del proceso que se vaya a abrir más adelante en la institución. Si se define que cuando se está haciendo el agendamiento se genera el ingreso, pues te explico cómo funciona. Si se define que el área de admisiones es la que abre el ingreso y tú solamente asignas la cirugía, entonces también te explico cómo quedaría, pero eso es algo que toca definir más adelante.
¿Listo? Ahora lo voy a dejar sin el ingreso asociado. Área de servicio ejecuta. A diferencia del área de servicio solicita, esta sí es el área de servicio de la clínica. ¿Por qué? Porque de esta área de servicio es donde van a salir los insumos que miramos antes de la plantilla de carros quirúrgicos. ¿Listo? Entonces es importante que los productos que están en las plantillas de carros quirúrgicos estén en este almacén. Si bien esto no es información que maneja pues, el área de programación, sino el área de farmacia, es importante que quede claro ese manejo que se le da acá. Esta área de servicio ejecuta y este almacén son los de la clínica o donde está el quirófano para realizar la cirugía. Si Y yo de tengo acá, algún ¿sí? desabastecimiento en ese almacén donde tú lo estás relacionando, esto me notifica, no sé si acá dejo cargado como cuál es el tipo de procedimiento, además que me notifique como que no hay disponibilidad de ese material para este procedimiento en ese almacén. Listo. Buena pregunta. No te notifica porque este proceso que estás viendo acá solamente queda acá en el módulo de programación de cirugías. ¿Por qué? Porque esto que tú seleccionas acá, perdón, no mueve el Cardex a nivel de farmacia. ¿Por qué? Porque los únicos que pueden mover el Cardex son pues, la persona de farmacia. Entonces tú puedes agendar esta cirugía sin necesidad de mover el Cardex. Cuando ya se vaya a hacer la preparación del carro quirúrgico, que es alistar la canasta, el área de farmacia ahí ya pues identifica cuáles productos no están y pues ya se pasa a otro tema y a otro alistamiento del carro. ¿Sí? Ok, o sea, Para solo este como proceso, saber de qué almacén voy a sale. tomar la cirugía y ya. Así es. Ok. Pero no te va a hacer ninguna notificación porque en este proceso tú no mueves el Cardex. Los únicos que mueven el Cardex es el área de farmacia. ¿Listo? Entonces por eso no te notifica nada porque no está buscando esas unidades o no está buscando ciertos productos. Solamente está buscando qué se le va a despachar al paciente, más no que esté en la bodega físicamente. ¿Listo? Listo, gracias. Por otro lado, tenemos la especialidad. Pues aquí dice que es alergista, esa especialidad la toma del médico. Si el médico tuviera la especialidad de ortopedista, entonces aquí saldría. Eso es algo que hace automático el sistema. Bueno, ¿alguna pregunta hasta ahí? Ese ahí, eso es como que me arrastra la información de acuerdo a todo ese como base de datos donde meto todo el personal, ¿sí? Así es, así es. Bueno, por acá abajo tenemos dos cajas de chequeo, que es profilaxis y si requiere sangre. Este de profilaxis no hace nada, es como para agregar una observación de algo que se le requiere hacer al paciente, no es obligatorio, siempre va a aparecer. Y este requiere sangre, pues este sí tiene una funcionalidad y es que me permite identificar cuántas unidades de sangre se necesitan y qué tipo de sangre voy a implementar. ¿Listo? Ok. Vamos a dejarlo en cero para continuar. Este cuadro de observaciones es un cuadro general, es un cuadro texto para que ustedes puedan escribir algo para tener en cuenta en la cirugía o para un reporte o lo pueden dejar en blanco, no es obligatorio. Bueno, y en la parte inferior vamos a encontrar dos pestañas, procedimientos y médicos. Una vez ya tenga esta información cargada, esta cabecera, voy a cargar el detalle de los procedimientos quirúrgicos a este paciente. Hay dos formas de hacerlo. La primera es este botón de procedimientos quirúrgicos. Lo que va a hacer es ir a buscar los folios y verificar qué procedimientos quirúrgicos le han solicitado sin importar la sede. ¿Sí? Entonces, si ustedes están en la clínica, pueden ver qué procedimientos quirúrgicos le solicitaron a este paciente de la sede norte, de la sede de Ayuelos, de la sede de Modelia, de Lolaya, de donde sea, sin necesidad de pedirle la orden al paciente. Este procedimiento es el que cargó el médico en la historia clínica, ¿listo? Junto con la observación que él captura allá.
¿Listo? Ahí quedó claro. Sí. Sí, es el que proviene como tal de la historia original. ¿Qué pasa? Que a veces el personal médico de pronto suele pasar, no selecciona el procedimiento quirúrgico adecuado o con el código que es o el que se presta en la institución. Entonces, ¿qué se hace? Si el procedimiento quirúrgico es el que se va a prestar y aparece aquí, que es el que trae por parte de la historia médica, del, del registro que captura el médico, entonces lo marcamos y le damos a aceptar. Y me queda aquí el procedimiento. Pero si este código no es, porque de pronto el médico asoció el código equivocado, entonces ya no le doy clic acá, procedimientos quirúrgicos, aquí verifico cuál es, ya que sigue saliendo, pero como el código está equivocado, me dirijo a este más que está por acá. Este más lo que va a hacer es permitir a la persona que está haciendo este proceso ingresar el procedimiento quirúrgico que se va a realizar, ¿sí? Para que este listado salga acá, previamente se tienen que haber cargado todos los servicios de la institución. Entonces es algo que no está todavía, es algo que se está trabajando. Pero si no están los servicios, no podrían agendar tampoco una cirugía. Bueno, En este momento, ¿quién es el responsable de cargar todos esos servicios? desconozco el nombre de la persona. La semana pasada se adelantó, se verificó y se les envió la información correspondiente a los servicios IPS que hay. Pero no sabría decirte quién es la persona que está revisando eso. Ok, pero es el listado como de cada uno de los procedimientos que se vayan a realizar para yo poderlos seleccionar, ¿sí? Pues más que los procedimientos, es el listado de todos los servicios que están en la institución, ¿sí? Entonces ahí estamos hablando de imágenes, estamos hablando de exámenes, estamos hablando de consultas y también estamos hablando de procedimientos quirúrgicos. Como es solo una información que se carga en base, entonces ahí están también involucrados los procedimientos quirúrgicos. Discúlpame. ¿Aló? ¿Me oyes? ¿Sí? Ok, tengo una pregunta. Como esta parte de cirugías no está creada en las otras sedes, sino que esta es la primera vez acá que van a tener cirugías, ¿tú nos podías indicar qué información se va a necesitar para crear las cirugías? Para tener el dato y nosotros trabajamos. Pero cirugías, ¿hablas de la programación o del servicio? No, del servicio como tal, o sea, como Ah, bueno, el portafolio que viene con sí. Servimet no viene en cirugías. Esta parte es la que se está creando en este momento. Entonces sí me gustaría saber, el doctor y nosotras y su equipo, qué datos debemos tener para estas cirugías, para así mismo cuando nos lo pregunten, pues nosotros la idea es ir adelantando y por nuestra parte la información para que ustedes nos la ayuden no a subir, o pero sí tener la información que se requiere. Listo. Esa parte, cargue de servicios, como te digo, está en otra área y se hace en un módulo que se llama contratos IPS. Esta opción de contratos IPS, estamos hablando de todo lo que tiene que ver con tarifas, sea del FOMAC, sean las particulares, sean las de otras entidades. Entonces, esa es la tarea que está haciendo esa persona, es identificar pues, las tarifas, qué servicios se van a cargar y qué información se va a cargar. Dentro de esta opción de contratos hay lo que se llama servicios IPS, que es lo que estás viendo allá. Este listado de información que estás viendo acá lo ven los médicos para solicitar diferentes ayudas diagnósticas al paciente y lo ve el personal de programación de cirugías. Entonces acá más o menos normalmente estamos hablando de 10.000, 12.000 servicios que se tienen que cargar. Esos servicios los define como tal la institución y la persona encargada. ¿Qué tipos de servicios estamos hablando? Quirúrgicos, no quirúrgicos o paquetes. En un procedimiento quirúrgico que tenemos, entonces tenemos este procedimiento quirúrgico en donde la persona tiene que sentarse y verificar, listo. Este código con este nombre es un procedimiento que es quirúrgico de clase, bueno, esto es para otro proceso, que es tipo terapéutico, que es un procedimiento de diagnóstico, es información ya muy específica que se carga allí. El código CUPS pues lo definen aquí también, definen el área de servicio, el grupo y el subgrupo a donde corresponde, el concepto de facturación y si maneja o no maneja ahí.
Adicionalmente, una homologación para el envío de RIPs, ¿sí? Aquí configuramos todo el tema de comportamientos, estamos hablando de en qué rango de edades se puede prestar. Y adicionalmente, cuáles son los involucrados en la cirugía. Esto es un procedimiento que está liquidándose por IS, ¿sí? Es una información totalmente diferente a la que ustedes manejan, y esa persona tiene que involucrar aquí esa información del especialista, del cirujano, de los derechos de sala, para posteriormente poderlo cobrar. Entonces, normalmente esta información sí la maneja solamente la persona de contrato, la persona de mercadeo, la persona que entabla las tarifas, porque es una información un poco dispendiosa de manejar. No sé si digamos que responde un poco tu pregunta. Vale, listo, sí, muchas gracias. Sí, es algo que casi siempre, casi que todas las entidades solamente maneja el área de contratos o de mercadeo, como te decía. Y como no depende de ustedes directamente, es necesario pues que ellos creen esa información para que se pueda buscar acá. Bueno, entonces retomando acá, si el código está mal, entonces yo selecciono el procedimiento que se le va a realizar. Un ejemplo, por acá. Seleccionamos el procedimiento. Aquí esto es un cuadro de texto para escribir si se requiere algún material adicional. Y estas observaciones y requerimientos son las que pone el médico al momento de grabar la historia. ¿Listo? Es posible agendar más de un procedimiento en esta misma opción. Entonces, ¿qué hago? Le doy otra vez aquí clic en el más y busco el procedimiento que se va a realizar. ¿Listo? Para poder agendar ese espacio en, en la sala de cirugía. ¿Alguna pregunta hasta ahí? ¿Algo que no haya quedado claro? No, ninguna. Bueno, si me equivoqué y solamente es uno, aquí puse el código que no era, entonces lo puedo eliminar para buscar el código o el procedimiento que es. Se eliminan aquí a través de este bote de basura. Eso es lo que podemos tener aquí en procedimientos quirúrgicos. Es indicarle al sistema qué procedimiento se va a realizar a este paciente que estamos agendando. Y por último, en médicos, puedo agregar los diferentes el personal que puede asistir o estar en el, en la cirugía. Entonces aquí ya estamos hablando de pues, no solo el cirujano, sino estamos hablando del anestesiólogo, el ayudante o el instrumentador. ¿Listo? Entonces también es para tener esa información acá. ¿Preguntas hasta ahí? No, señor. Bueno, ya como No, tengo toda esta información diligenciada, ya puedo hacer el proceso de separar mis 20 minutos en la sala de cirugía. ¿Cómo lo hago? Le doy clic en la parte superior de grabar. Ahora me falta aquí las áreas de servicio que ejecutan. Y ya. Y me genera el consecutivo de la cirugía que se va a realizar. En este caso, pues es la cirugía 36.926. Y a nivel del tablero, el sistema me lleva automáticamente a este tablero. Voy a buscar la franja horaria y voy a encontrar que el sistema me está diciendo que es una cirugía de 11 de la mañana a 11:20 y por ende me separó el quirófano 20 minutos. ¿Sí? Empieza a las 11 y lo entrego a las 11:20. Si es necesario editar la cirugía, lo puedo realizar antes de que esta línea azul llegue a la hora de inicio de la cirugía. Entonces, para editar esa cirugía que acabo de crear, le doy doble clic y nuevamente puedo editar toda esta información. Le puedo cambiar el procedimiento, le puedo cambiar el médico, puedo cambiar el personal que esté involucrado, puedo aumentar el tiempo, puedo aumentarlo aquí a 10 horas para que vean el comportamiento. Esto nuevamente le doy grabar. Y si observamos, ya como le cambié el, la hora o la duración de la cirugía, ya no es de 20 minutos, sino que de 10 horas, el sistema me va a separar
en esta franja horaria de este quirófano o de esta sala, 10 horas del quirófano y no voy a poder agendar cirugías en este lapso de tiempo porque la está ocupando este paciente. ¿Listo? ¿Alguna pregunta, alguna duda? Digamos que si están haciendo un agendamiento acá en la programación, pero por algún error yo seleccioné el médico que no era y ese médico me sale en otra base en el que yo estoy guardando, no me va a permitir guardarlo por lo que ya ese médico me sale en otro procedimiento a la misma Sí, hora. así es, Ok. así es. Ok, También, o ¿qué sea que puedes hacer? es Señor. excluyente, me refiero. Solo permite que un médico esté programado en una cirugía en una hora específica. Sí, Perfecto. señor. Sí, sí. Por otro lado, ¿qué se puede hacer? Si me equivoqué de sala y la agendé en esta 401, pero en la 402, también la puedo mover. Le doy clic derecho, le doy reprogramar, cortar y la pego en la otra sala. Me sale este recuadro. Aquí pues es para escribir o aclarar. Le voy a aceptar y mira que lo cambió, respetando la misma información, la misma franja horaria. ¿Listo? ¿Preguntas hasta ahí? ¿O algo adicional que de pronto no haya abarcado y quieran saber? No, en la programación creo que no. No sé si de pronto habrá algún cuadro o algo como de los requisitos previos a la programación, como que la persona que vaya a programar efectivamente vea que ya ese paciente tuvo la valoración preanestésica. Si de pronto ese especialista le dejó algunos laboratorios puntuales, alguna muestra Mm, específica antes, o eso simplemente se va al registro en las historias clínicas y ya. Eso está en las historias clínicas. Eh, Hay dos opciones, o el personal consulta la historia clínica, o también se pueden hacer reportes para que en un reporte le salga como esa información y no tengan que estar buscando folio por folio. Eso también se puede revisar y se puede definir cuando pues ya estemos haciendo las sesiones formales. Pero me Pero lo quedaría es, como un filtro, o sea, que no me deje programar este paciente porque no ha pasado por anestesia. Entonces no le puedo dar guardar a la cirugía porque me hace falta eso como un checklist ok. previo a este agendamiento. Bueno, ese checklist no está, pero se puede evaluar cuando estemos hablando sobre las sesiones. Entonces sí sería bueno que lo tengas ahí anotado para retomarlo cuando estemos haciendo las sesiones de capacitación. ¿Listo? Vale, gracias. Eso es lo que se puede hacer en este tablero de programación. También que tenemos la opción de cirugías en espera. Esta opción de cirugías en espera se puede dar porque o la especialidad no se da, no se tiene habilitada en la institución, o porque no se tiene el instrumento, no se tiene el personal, no se tiene ofertada, no se tiene contratada. Bueno, todos los escenarios posibles para que la cirugía no se pueda prestar. ¿Listo? Entonces es como llevar un histórico de esa información. Entonces acá lo que va a hacer es alimentarse de esa información. Y la idea es que ustedes puedan sacar informes de todas las cirugías en espera que se están dejando sin poder atender para poder enviar el catálogo de servicios ofertados. No más que todo para eso. ¿Listo? Y por último, en el módulo de programación de cirugías hay algo que se llama preparación del carro quirúrgico. Esta preparación del carro quirúrgico es el proceso de alistamiento de los productos para la cirugía, pero este proceso lo realiza el área de farmacia, asociando pues a esta cirugía los diferentes insumos o productos que se van a implementar en la misma. Ese era el listado que tú decías ahorita, como en los carros, que se tuviera como uno global y se Sí, añade como por procedimiento cada así cosita es, específica. así es, tal cual. Entonces acá lo que va a hacer es la persona de farmacia es pues mirar toda esta información, ¿cierto? Que es la que acaba de diligenciar. La observación que puse, mira que le sale acá a él para poderla visualizar. Mira cuál es el procedimiento y en productos lo que hace él es asociar la plantilla, que es
como la información o el carro que se quiere dejar como generar, ¿sí? O Y en detallar. esta parte sí me van a salir los productos que yo no tengo disponibles en ese almacén. Acá sí. Así es. Me va a salir esa información y pues no se puede grabar el carro. Por eso es que esa información la construye el área de farmacia, porque ellos saben qué productos hay en cada almacén con qué lote. ¿Listo? Entonces, si hacemos un breve resumen de lo que se necesita por parte de la institución, involucrando a todas las personas, inicialmente necesitamos la creación de los servicios IPs, son todos los servicios que se van a ofertar en la institución, ¿sí? Eso por un lado. Se necesita la creación de todos los productos para poder hacer el agendamiento y la preparación de los carros, ¿sí? Que eso pues le corresponde al área de farmacia. Por otro lado, se requiere la creación de los pacientes y cargar esa información de la base de datos que ustedes manejan para poder hacer la asignación y la programación de la cirugía a los pacientes que ustedes van a atender. Por otro lado, pues se necesitan las tarifas para poder ofertar o poder agendar aquí. Si no tengo las tarifas, no lo puedo agendar porque no tengo esos servicios IPs. Algo que es muy importante y pues creo que se va a revisar el día de mañana hablando de la parte asistencial, se necesitan definir los tipos de historia clínica, los diseños a implementar para poder diligenciar la información en dinámica. Hablamos de registro anestésico, valor anestésica, la descripción quirúrgica. Toda esa información es necesario tenerla en dinámica para que se pueda hacer la evolución sobre el aplicativo. Y esa información pues aún no está. Adicionalmente, pues para poder hacer todo el proceso de implementación es necesario capacitar al personal. Estoy hablando de los médicos para que diligencien el formulario de historia clínica. Estoy hablando del personal de farmacia para que puedan despachar, alistar, crear productos. También pues hacer la capacitación formal del módulo de programación de cirugías para que las personas que van a usar el módulo tengan conocimiento de estas opciones, para qué sirven y cómo se integran cada una de ellas en el proceso de implementación del módulo. Entonces, digamos que es algo que entre más rápido se puede hacer, pues mucho mejor porque vamos a empezar a usar el sistema de información que ustedes adquirieron, pero es necesario pues hacer unas configuraciones, unas capacitaciones previas y unas pruebas antes de que esto pueda iniciar de manera formal. Sebastián pregunta, esta parte de la historia clínica quirúrgica, pues digamos que es un servicio nuevo para Servimed. Entonces lo que teníamos entendido es que ustedes ya tienen como una parametrización, digamos, previa. Entonces la idea era nosotros poderla conocer en la reunión que tuvimos con Jennifer. Ella nos decía que pues que ya habían como eh, Los formatos. como sí, como un estilo ya prediseñado de lo que tú estás mencionando, del registro anestésico. No sé si sale de pronto también como la parte de instrumentación quirúrgica Sí, para nosotros poderlo conocer, porque pues en este momento yo creo que no lo tienen porque nosotros tampoco hemos planteado ningún modelo de historia clínica, esperando a conocer también cuál es el que ustedes tienen parametrizado para nosotros validar pues efectivamente qué nos hace falta o de pronto esto yo lo quiero, esto no lo tengo, esto lo puedo quitar para hacer esos ajustes ya posteriormente. claro que sí. Bueno, las historias normalmente se trabajan con tres, bueno, con dos. Cuando están en la fase de implementación, inicialmente se trabaja con la persona de SIAC, con el personal de sistemas de la institución y un personal asistencial que pues, lo define a la clínica o la institución, que puede ser un médico, puede ser una enfermera, bueno, eso depende de quién vaya a ser el encargado de aprobar las historias clínicas que se tienen creadas. Entonces, esa sesión creo que está para mañana, en las horas de la mañana,
pero pues yo acá puedo socializarte brevemente más o menos cómo funciona en el aplicativo. ¿Y cuál es la idea? Pues también es migrarle o pasarles estas historias previo pues a una aceptación que ustedes nos informen, nos digan, esta historia me sirve, me funciona, se adecua a lo que voy a prestar para eso. ¿Listo? Entonces por acá tenemos quirúrgicas. Es, están acá. Ah, no, están en otro contenedor. Un momento que le decía a la empresa que no era. Está acá. Listo. Entonces, por ejemplo, mira, tenemos aquí, más o menos, tenemos, en esta empresa hay 42 historias que se tienen que revisar una a una. Una de esas es la descripción quirúrgica. ¿Qué contiene la descripción quirúrgica? Ya pues, son los datos clínicos que captura el médico. Entonces tenemos, por ejemplo, aquí tipo de intervención, ¿sí? Si es una reintervención, el tipo de herida, el cirujano, mira que acá también se relaciona el personal que estuvo al interior de la cirugía, los procedimientos, ¿ves? Acá tenemos unos cuadros de escritura, uno se llama hallazgos, otro se llama descripción quirúrgica, tenemos un cuadro numérico que se llama sangrado, la posibilidad de ingresar algunas observaciones, ¿sí? Como ya información muy técnica que captura el médico. Entonces, esta información sí se tiene que primero verificar con el médico, certificarla y pues que nos den el aval de migrar o implementar estas historias allá. Estas son unas historias pues, básicas que se manejan como para la socialización de cada institución. Entonces, esto sería lo que contiene la descripción quirúrgica, ¿sí? Como para que tengas una idea de que si abro la otra historia que es el registro anestésico, voy a encontrar otra información totalmente diferente, ¿sí? Esta es pues, un poco más extensa. Tenemos pues ya diferentes datos clínicos que captura el médico y que pues corresponden a la especialidad de anestesiología. Entonces, estos diseños se pueden construir o muy eh, ligeros, como para que el médico los pueda diligenciar, o ya muy técnicos, muy completos, como este que está en pantalla, que contiene mucha información que posteriormente el médico debe diligenciar por cada tipo, por cada atención que se vaya realizando. Y esos campos en la parametrización pueden ser obligatorios, ¿sí? O sea, que no me Sí, permita que me quede algunos, que se los saltó, o que me ponga un punto y le dé sí. guardar. Todo eso que estás mencionando, por ejemplo, vamos a poner aquí un ejemplo. A ver, un campo por acá. Por ejemplo, este campo, un ejemplo, que dice accesos periféricos. Si tú necesitas que sea obligatorio, entonces se le hace una configuración para que sea obligatorio y siempre esté obligado a marcarlo, a hacer alguna interpretación o a validar que hay en el campo, ¿sí? Pero todo eso que me estás diciendo, como de configuraciones o características que tenga la historia, se tienen que acordar para poderlas plasmar en la historia. Así como está esta historia, todos los campos están deshabilitados y no son obligatorios. O sea, el médico podría llenar uno, podría llenar dos, pero si ya quieres que todos sean obligatorios, entonces toca hacerle una marcación y que ustedes nos digan, o alguien que se defina allá, nos digan qué información va como obligatoria y cuál no. Ok, o sea, la idea de mañana de esa reunión que nos dices es como que
se va a validar como la información de las historias que se tienen de Servimet, ¿sí? No las que ustedes tienen ahí ya prediseñadas. Bueno, es que nosotros nos pasaron un listado de 77 historias, ¿sí? Entonces, la idea es verificar de esas 77 historias, de unas que tenemos acá, cuáles se ajustan y cuáles no se ajustan a la institución, ¿sí? Y nosotros podríamos crear otro espacio como para revisión puntual así de esta que Sí, me estás o sea, presentando. de hecho la idea es mañana socializar las que se puedan, pero en esa sesión no sé quién va a estar. La idea es que al menos esté un médico que se haga responsable de las decisiones que se tomen allí. Sí, porque como esto involucra toda la parte asistencial, entonces esa decisión o las historias que se aprueben o se digan esta me sirve, esta no, nos digan pues a través del personal médico, de un auditor, de un coordinador, un director, cuáles son las que sí, cuáles son las que no, ¿sí? Porque a hoy la empresa de ustedes, que es pues ya donde se aloja toda la información, no tiene nada. Entonces, si no tiene nada, toca empezar a construir las historias desde cero. Y eso pues nos va a quitar tiempo durante el proceso de capacitaciones y demás. Entonces, si podemos usar una de las historias que están acá para llevarlas, migrarlas y adaptarlas a lo que ustedes necesitan, sería pues lo ideal. Ya si O sea, ninguna sería de las como que les arrastrar la mostremos, información y ya me queda la parametrización que ustedes tienen eh, y hacer uno que otro ajuste. así es, esa es la idea. Ok. Entonces, mañana se va a revisar eso y en 4 horas no alcanzamos porque hay historias que tienen muchos campos, hay otras que tienen pocos campos y depende también mucho de la especialidad, ¿sí? Entonces, por ejemplo, esta que dice registro anestésico, descripción quirúrgica y valoración preanestésica, pues digamos que solamente le compete al área de quirófanos y demás. Pero esta que dice nutrición, pues ya es otra especialidad, nefrología es otra especialidad, psicología es otra especialidad, odontología es otra, entonces es algo que toca revisar, así que por especialidad, porque cambia la información. Si miramos esta historia de psicología, seguramente va a ser mucho más sencilla. Mira, esto acá solamente tiene la historia clínica general, que es para hacer la evolución eh, en diferentes campos. Es mucho más sencilla, mucho más corta que la de anestesiología. Y asimismo son los permisos de cada uno de los usuarios, o sea que el Sí, anestesiólogo no puede registrar la enfermería y la enfermera no vaya a registrar nada contrario de así otra es. especialidad. Ok. Sí. Entonces, Ok, pues, una pregunta. sí, señor. Gracias. Dentro de ese manejo de todas las diferentes historias, ¿hay una historia diferente para lo que es consulta de primera vez y luego consultas de control? ¿Eso hay alguna forma de poderlo identificar, Sí, tanto al señor. momento de programar o asignar la cita como al momento de abrir la historia clínica? Sí, señor. Si bien, pues muchos médicos nos dicen durante esta etapa de creación de historias y demás que la historia es única, ¿cierto? Que solo debería ser un formato, pues hay veces que se necesita abrir un poco más la historia y crear dos historias. Entonces, mira que, por ejemplo, acá tenemos una histórica clínica que se llama ingreso a cirugía, ¿sí? Si yo verifico que tiene esa historia clínica de ingreso a cirugía, va más orientada a ser una evolución que si la comparamos con la descripción quirúrgica. Entonces, como esos comportamientos de la historia se definen más adelante. Por ejemplo, acá tenemos una historia clínica de medicina general, ¿sí? Que va a ser diferente a la historia clínica de ingreso a ginecología, si la llegan a tener allá. Entonces, a ese nivel de diferenciar las historias o de abrirlas, lo vemos más adelante. Porque si en esta historia clínica de consulta externa el doctor la ve y dice, bueno, esta historia clínica me sirve, yo la puedo usar como la historia clínica de primera vez y puedo usar esa información que queda ahí capturada para hacer la evolución nuevamente, se configura la historia y se deja como ustedes la quieren. Si ya dicen, no, esta historia clínica de medicina general solo me sirve para ingreso, entonces listo, se deja esta como ingreso y se crea otra diferente para hacer la evolución que ustedes creen pertinente. Ok, y eso quedaría asociado al tipo de cita que yo registre desde la asignación de la cita. Pues no queda asociado al tipo, sino quedas asociado al médico.
¿sí? Entonces hay una sesión con los médicos en donde uno les dice, mire, estas son las historias y esta historia está destinada para esto, para esto y para esto. Si ya, por ejemplo, se quiere garantizar que el médico inicial coja para hacer una evolución, un ejemplo, tiene que sí o sí llenar la historia de clínica de ingreso, entonces eso también se configura y no le permite al médico hacer una evolución si no tiene una historia clínica de ingreso. Ok, yo lo menciono porque dentro de los esquemas de contratación que se manejan en el sector de salud, algunas empresas definen una tarifa para la consulta de primera vez y para el control otra tarifa. Y ese control generalmente lo tienen definido por un tiempo. Es la Sí, consulta por el mismo diagnóstico durante los 30 días siguientes a la consulta inicial. Entonces, sí, la pregunta lleva es a identificar si eso lo contempla el software sí, o no lo contempla. sí, ya te entendí dónde va orientada la pregunta y sí, eso va de la mano para hacer todo ese proceso de gestión de citas médicas. Ahí sí yo le asocio como toda esa información, todo lo que tiene que tener previo para que el médico lo pueda atender. Ok, listo. Y el otro tema que quería mencionar, o no sé si quería esperar a que nos terminaras de contar, pero de todas formas, antes de que se me olvide, es mencionarte lo siguiente. Todo lo que es algunos servicios como cirugía, pues realmente no existe en ninguna otra sede de Servimet. Sí, Creo señor. que ya la jefe lo mencionó y se lo hemos mencionado en alguna oportunidad anterior. Entonces, toda la información que ustedes ya tengan parametrizada de una u otra forma en los temas que tienen que ver con la prestación del servicio de cirugía o con la prestación del servicio de endoscopias, o con la prestación del servicio, no sé, vamos a decir, de TAC, que son servicios nuevos al interior de la empresa Servimet, pues es muy importante que ustedes nos apoyaran y ayudaran entregándonos cierta información que ustedes ya tengan parametrizadas para que nosotros podamos hacer un proceso de verificación, revisión y no un proceso de diseño inicial, porque realmente pues lo que queremos es también aprovechar esa experiencia que ustedes o lo han tenido con con otras empresas y que realmente nosotros pudiéramos aprovecharlas para agilizar y facilitar, porque como les digo, no tenemos nada hoy en día montado. Todo Sí, lo que señor. vamos a hacer es nuevo. Entonces, hay Sí, señor. algunas, como decías ahora un rato, historias clínicas que pues sí hay que revisarlas en detalle porque ya Servimed viene manejando una de consulta externa de medicina general, de psicología, de nutrición, etcétera. Sí, señor. Pero en otros aspectos o de servicios o de procedimientos, pues no tenemos nada. Entonces es comenzar de cero y si ya hay, ustedes tienen unos parámetros, perdón, unos procesos ya parametrizados, pues para nosotros es muy importante. Por eso también preguntaba Jenny con respecto a lo de las tarifas. Pasa exactamente lo mismo. Ya hay unas tarifas definidas en el área de contratos, digamos, para servicios que hoy en día son contratados por la clínica, por Servimed. Sí, señor. Pero hay otros servicios nuevos que no hay contrato en este momento que nos va a tocar, pues, incluir toda esa parametrización. Entonces, por decir algo, yo les decía, la tarifa SOAT, la tarifa IS 2001, la tarifa, no sé, alguna otra que ya se tenga, pues eso nos serviría a nosotros tenerla ya, digamos, por parte de ustedes, que nos la suministren, si ya la tienen homologada a los códigos CUPS, porque son los que se utilizan para el proceso de facturación, y eso pues nos serviría a nosotros porque ya tendríamos esa tarifa incluida en el sistema y es la que utilizaríamos, ¿ya? Sí, señor. Bueno, en cuanto al Entonces, tema de esa era tarifas, la eso ya está en solicitud. revisión. Sí, y en ¿Cómo? cuanto a lo que me dices de lo de tarifas ya está en revisión por parte del área de contratos. Pues ya estamos esperando es que nos digan si se adapta, si no se adapta o si toca hacer algunas modificaciones.
Y por otro lado, en cuanto a lo que me dices sobre el tema del módulo de programación, yo les voy a enviar como esa información que se tenía aquí como de en ambiente de pruebas para que ustedes la revisen, verifiquen y si se adapta, pues poderla cargar. Lo que ya está, poderlo cargar en su empresa. Sí, que es, pues en su empresa me refiero es al aplicativo Dinámica Gerencial. Y pues Ok, esa información se la enviaré a este correo. ¿Listo? ok. Esa que tienen en el módulo de pruebas es de una institución de qué nivel de complejidad o de qué Eso es tipo de... cuarto nivel, lo que está ahí. Mm, bueno, ¿no tienen una que sea un poquito mejor, menor de cirugía ambulatoria? Tocaría revisar, Doc, a ver qué tenemos aquí como de pruebas para poder mirar qué información hay. ¿Sí? Ok. Y esa de pruebas, pues lleva todo el proceso, pero la información, digamos, es real, no es inventada, digamos, sin tener ninguna asociación ni concepto técnico, Ah, sino que sí, sí, no. sí lo tiene, Sí, o es sí, sí, sí lo inventada, tiene. Sí, no, no es sí lo inventado, tiene. es de verdad, sí. Ah, ok, perfecto. Esa es la idea. Por eso es importante tener toda esa información que hablábamos ahora hace un rato de los medicamentos que están asociados a un tipo de procedimiento, de cómo tienen establecido los productos, Sí, señor. los servicios, las tarifas, ¿sí? Los tipos de historia clínica. Todo eso es importantísimo porque es comenzar de cero. En este momento solo tenemos vinculados unos médicos generales al interior de la clínica, estoy hablando yo. Estamos en el proceso de organización, y contratación y vinculación de todos los equipos que van a ser parte de la clínica, pero es un proceso progresivo. Entonces, pues en todo lo que podamos utilizar de parte de ustedes que nos puedan brindar, pues sería de una gran ayuda para nosotros. Claro que sí, esa es la idea, es pues compartir lo que más se pueda, lo que más nosotros tengamos para también agilizar ese proceso de implementación de la herramienta. Ok, Entonces voy a buscar gracias. qué información hay y se la enviaré pues vía correo electrónico para que pues allá con su equipo la revisen y a vuelta del correo electrónico nos informen si se adapta, si no se adapta, qué hay que quitarle, qué hay que modificarle para poderlo empezar a cargar. Bueno, Ok, perfecto, gracias. listo. ¿Alguna otra duda, alguna otra pregunta? ¿Quedó claro el proceso? Por ahora no, creo que todo es claro. Listo. Igual, cualquier duda, cualquier inquietud, pues se la hacen llegar a bien sea al gerente de proyecto que es de la institución o a Jennifer, que es la ingeniera que está liderando el proceso acá en CIER, y con gusto, pues nuevamente agendamos una reunión, nos conectamos, aclaramos para que ese proceso quede lo más claro posible. Vale, Listo, ok, Sebastián, muchas gracias. perfecto. ¿Listo? No sé Si si no hay es alguna más, otra inquietud, no creo. si no tiene otra duda, pues ya daría entonces por finalizada la sesión. Una pregunta, Sí, señor. vuelvo al mismo proceso, como esto es un tema que estamos iniciando, en el evento en que ya tengamos más médicos, especialistas, enfermeras, jefes, auxiliares, en fin, que van a utilizar este módulo, ¿está contemplado hacer una nueva capacitación más en detalle? Es decir, Sí, no bueno, sé, normalmente todas las con el trabajo. capacitaciones, sean asistenciales, sean administrativas, sea de lo que sea, se le dan inicialmente al área de sistemas, ¿sí? Porque el área de sistemas, a final de cuentas, cuando se acabe la visita, son los encargados de explicar el proceso, ¿sí? Entonces, lo ideal es que en todas las sesiones de capacitación esté el área de sistemas, porque al final de cuentas ellos son los que van a quedar con el proceso y ellos son los que tienen que aprender sobre cómo es el funcionamiento del aplicativo. Entonces, normalmente, ya cuando se hacen las capacitaciones generales, se puede abrir un espacio para pues, que yo pueda dar esa capacitación nuevamente o que ya sea el área de sistemas el que imparta esas sesiones de refuerzo, de capacitación, de socialización para el personal nuevo. Se puede hacer de las dos maneras, ¿sí?
sino que el ideal o todo está orientado para que el área de sistemas también aprenda y sean los que den esas sesiones de capacitación al personal nuevo. ¿Listo? Inicialmente pues las doy todas yo, pero con el tiempo ya se cambia para que el personal de sistemas de ustedes den esas sesiones al personal nuevo. Ok, perfecto, muchas gracias. Bueno. Bueno, parece que no, no hay más preguntas. Entonces ya considero que puedo dar la reunión por terminada. Voy a detener la grabación. Se las enviaré pues también vía correo electrónico